Desde aquí, desde el Palomar, Morón, provincia de Buenos Aires, habla a continuación la presidenta, nuestra presidenta, la de los 40 millones de argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Gracias. Muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias. Estar aquí hoy, no me voy a ir, quédense tranquilos, siempre voy a estar con ustedes. Siempre, siempre. Estar hoy aquí en Morón, el Palomar, provincia de Buenos Aires, y junto a nosotros el perfil que se recorta de este emblemático e histórico hospital o centro de salud. Emblemático porque durante décadas fue abandonado, porque durante mucho tiempo sus trabajadores estaban precarizados, porque además sus instalaciones estaban obsoletas, pero también, además de emblemático de lo que fue la salud durante décadas en nuestro país para los gobiernos de turno, es histórico también porque de este edificio faltan 11 trabajadores que fueron arrebatados durante la noche oscura de la dictadura. En sus legajos rezaba la frase cesante por abandono, porque no se habían presentado a trabajar. Hoy, a su director y a la directora de Derechos Humanos le hemos dado los legajos reparados de esos 11 trabajadores que no habían abandonado su trabajo, al contrario, los habían llevado para más tarde desaparecerlos definitivamente. Hoy también culminamos las obras a las que nos habíamos comprometido, la primera etapa del plan director, más de 350 millones de pesos destinadas a las nuevas salas de showroom pediátrico, de ingreso, a los nuevos 12 quirófanos. Hoy no los pudimos ver, no pudimos ver la mayor parte de la obra. ¿Saben por qué? Porque estaba lista durante la veda, y cuando me vinieron a consultar dije, lo abren ya porque la gente lo necesita ya, no vamos a estar especulando para inaugurarlo y mostrarlo durante la campaña electoral. Hoy hay gente en los quirófanos
Hay profesionales luchando por la vida de otros argentinos, ayudando a recuperar la salud a otros argentinos. Hoy pude recorrer la sala del showroom pediátrico donde estaba Isabela, una niña pequeñita que había tenido un accidente y que estaba junto a su madre y su padre, también junto a otros pacientes. Y quiero decir que también hoy, en videoconferencia con Ituzaingó, que está en la provincia de Buenos Aires, acá nomás, era el antiguo gran partido de Morón, que todos saben a partir de qué momento se dividió en 3 partidos. Y también en Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, y en Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos, en los 2 primeros, en Ituzaingó y en... Chau, vamos los camiones todavía. En Ituzaingó y en Esteban Echeverría, ya con más del 90% de la obra avanzada. Y en Paraná, ya inaugurando muchas secciones de estos hospitales modelos. Yo quiero decirle a todos los argentinos que el PAMI ha invertido más de 1.400 millones de pesos en la construcción de estos 3 modernísimos hospitales. El primero que tiene Ituzaingó, que no tenía hospital. El mejor de Esteban Echeverría, que era apenas un hospital municipal, como nos señalaba su intendente, de 120 camas. Y en Paraná también. De esos 1.400 millones ya han sido abonados por esta gestión más de 1.200 millones. Por eso, la inauguración de estos hospitales, que será por el mes de mayo y junio, solo resta pagar a la próxima administración 235 millones de pesos y un poco de equipamiento. Miren qué diferentes etapas y épocas. Ojalá, cuando él llegó el 25 de mayo del 2003, le hubiera dejado el gobierno anterior 3 hospitales nuevos listos para inaugurar dentro de 2 o 3 meses. También dejamos listo para ser entregada al nuevo gobierno toda la documentación que se requiere para llamar a licitación de la etapa 2 del plan director. Está todo listo. Solamente va a ser necesaria la decisión política de hacerlo. Tienen toda la documentación preparada para esa licitación. También hoy, y por eso nos acompaña en la mesa nuestra querida ministra de Cultura, Teresa Parodi, 2 hitos importantes. El primero, el honor de entregarle a la secretaria general de la Asociación Argentina de Actores, Alejandra Darín, la promulgación de la ley del actor, que reconoce como derecho sujeto a los actores argentinos que carecían de toda protección o cobertura previsional. Esos hombres y mujeres que nos hacen llorar o reír, que nos hacen emocionar desde una película, desde una cámara de televisión o desde el antiguo radioteatro. Por eso también hoy presentamos lo que denominamos la plataforma Odeón, que es nada más ni nada menos que una suerte muy humilde, porque mañana si no voy a ser motivo de sorna en los diarios. Versión muy humilde, muy pequeña, de una suerte de Netflix criollo en el cual todos van a poder acceder a más de 700 horas al día de hoy y 200 horas más de buenas películas argentinas, de series argentinas, en un emprendimiento conjunto del Inca y ARSAT. A través de las redes sociales, de tu tablet, de tu netbook, de tu computadora,
de tu celular podrás ver películas argentinas que, dicho sea de paso, hoy se informó que este 2015, a esta altura, hemos roto el récord de venta de tickets de tarjeta de cine en la República Argentina. Más de 42 millones, récord en los últimos 30 años de venta de entradas de cine a un promedio de 62 pesos cada una. La cultura, la salud, que como decía también Fernando Grey, no se hace únicamente construyendo hospitales, se hace además haciendo lo que hemos venido haciendo desde el primer día de gobierno aquí en la provincia de Buenos Aires y en el resto del país. Agua potable, cloacas, obras sanitarias, plantas de tratamiento, acceso al gas, a la educación, mejores colegios, viviendas, todo lo que contribuye el universo para que los argentinos. Bien, perdimos el contacto, estábamos compartiendo las palabras de la presidenta Cristina Fernández en el marco de esta inauguración de obras nuevas, así en el Hospital Posadas. Las retomaremos en vivo enseguida, la palabra que estaba dando la presidenta de la Nación en esto que es la inauguración formal, porque ya se había abierto, lo acaba de decir en el discurso, la nueva etapa de este Hospital Posadas. En este caso lo que se está presentando es la nueva guardia pediátrica totalmente remozada, y hacía referencia también la primera mandataria recién alguna de las otras cuestiones como las videoconferencias y también la inauguración de otros hospitales que se acaba de hacer, se acaban de presentar para todo el país a través de la televisión pública. Sí, justo estaba haciendo referencia a este lanzamiento de la plataforma, Odeón, la escuchamos nuevamente. Y yo me pregunto hoy aquí, si hubiera sido al revés, ¿qué estaría pasando hoy en la Argentina? ¿Hubieran reaccionado como lo hicimos nosotros, con la grandeza y la comprensión y la vivencia democrática que debemos tener como argentinos? Y hoy, que estamos firmando junto a los gobernadores argentinos, a muchos de ellos, la refinanciación de los pasivos provinciales que les permite ir desendeudándose cada año más, como lo ha hecho el país. No puedo olvidarme, y cuando lo miro a mi ex ministro de Salud y actual gobernador de la provincia del Tucumán, Juan Mansur, que ganó por 14 puntos de diferencia. Sin embargo, se mantuvo en vilo a un país y a una sociedad por un pretendido fraude. Por eso yo quiero decirle a los argentinos, a todos, a los 42 millones, a los que nos votaron y a los que no nos votaron, que se queden tranquilos. Nosotros no vamos a hacer las cosas que nos han hecho a nosotros. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque este espacio político, plural y diverso, cuyo uno de los principales componentes es el peronismo, del que soy militante desde muy joven, ha sufrido persecuciones, negaciones, proscripciones, como nunca, tal vez, ningún otro partido político en la Argentina. Y es precisamente en nombre de esos dolores, en nombre de esas tragedias, es que jamás se nos ocurriría hacer algo que dañara la gobernabilidad y la convivencia de los argentinos. Al contrario, vamos a velar por los derechos de todos los argentinos para que sean respetados, para que sean reconocidos. Vamos a colaborar, no vamos a dejar nunca a un gobierno sin presupuesto, como me tocó gobernar a mí en el año 2010 cuando nos dejaron sin presupuesto. ¿Saben por qué? Porque los hombres y mujeres que integramos este espacio político
sabemos de las responsabilidades de gobierno y ¿saben qué? Además, sabemos de las responsabilidades de gobierno que cuando no se cumplen no impactan en los que más tienen y en los ricos, sino en los de abajo, en los más vulnerables. Por eso siempre sostenemos las instituciones, la gobernabilidad, porque sabemos que cuando ésta se rompe, como sucedió en el año 2001, los más vulnerables, los que más sufren y los que aún pierden la vida son los de abajo. Yo los desafío a que entre las víctimas de aquel 2001 encuentren a alguien que no haya sido del pueblo, trabajador o humilde. Son siempre los que le ponen el pecho cuando los derechos de todos son conculcados. Son ellos los que salen a la calle, los que menos tienen, los que son más castigados y muchas veces los que nunca tuvieron nada. Por eso quiero darle a todos los argentinos la tranquilidad de que la responsabilidad, que la historia y que nuestras propias convicciones y sentimientos, porque además es un sentimiento profundo, no solo el de respetar la voluntad democrática, sino de que las cosas le vayan bien a la patria, porque por sobre todas las cosas nos inspira en todo un profundo amor a la patria, un profundo amor al país. Queremos que al país le vaya bien. No somos del ejército del tanto peor, tanto mejor. Por eso quiero decirles, en esta tarde, ya casi mañana tarde, tan importante de esta inauguración maravillosa de la primera etapa de remodelación y reconstrucción de este hospital que también, porque he leído en letra de moldes, que estaban dando ingreso a gente irrestricto. Yo quiero también plantearles que no solamente estaba en ruinas el Posadas, estaba en ruinas también la planta de más de 4.400 trabajadores que la integran. Todos precarizados, salvo 1.000 trabajadores, algunos trabajadores con más de 20 o 30 años de antigüedad precarizados. Se hicieron concursos, nadie entró sin concurso. Y es más, hay 1.200 trabajadores que por no reunir las condiciones, precisamente están como monotributistas. Por eso, a los que sostienen que entraron por la ventana, acá nadie entra por la ventana. Nosotros no acostumbramos ni a meter a nadie por la ventana. Entramos y salimos por la puerta, como debe ser siempre. Entramos y salimos por la puerta. Por la misma puerta que entramos, por la misma puerta salimos. Pero salimos además con el orgullo como argentinos de haber cumplido parte de la tarea. Y fíjense que no digo cumplido la tarea. Nunca nadie que gobierne termina de cumplir la tarea, porque siempre va a haber alguien al que todavía le falte trabajo, al que esté precarizado, al que no pueda acceder a su vivienda propia, al que por ahí no tenga todavía acceso a un centro de salud moderno y complejo. Hoy me tocaba visitar, en una obra que también ya está por terminar, lo que se denomina Casa Posadas, atrás del hospital. La Casa Posadas va a ser, ya está casi terminada, un lugar de alojamiento para aquellas familias que viniendo del interior o teniendo que trasladarse demasiado lejos en los tratamientos ambulatorios, por ejemplo de quimioterapia, van a tener a su disposición un alojamiento, 26 habitaciones, cocinas, baño, esparcimiento, para poder estar aquí también. Dignidad a la gente que menos tiene. Les decía que entramos y salimos por la misma puerta, pero salimos con muchas cosas más, porque cuando entramos, casi un cuarto de los argentinos no tenía trabajo. Y hoy, cuando salimos,
hay un índice de desocupación del 5.9. Entramos con una Argentina donde había impunidad y salimos habiendo iniciado la tarea de reconstrucción y reparación de la memoria, la verdad y los derechos humanos más importante que se registre en la historia del mundo. Y debo decirlo, del mundo, pocos países, no recuerdo ninguno, que hayan juzgado ellos mismos sus propios crímenes. Siempre han sido tribunales internacionales ad hoc, empezando por el drama y la tragedia de la Segunda Guerra Mundial. Es la primera vez que un país con sus propios tribunales, con sus propios jueces y con todos los derechos y garantías que otorga la Constitución, juzga un genocidio. Por eso, cuando al otro día del domingo 22 me tocó leer a mí y a otros argentinos un editorial del mismo diario que le dijo a Néstor Kirchner que apenas iba a durar un año en el gobierno, reclamando que cesaran los juicios de lesa humanidad, y cuando vi la reacción popular que esto generó, pensé, no solamente hemos sembrado memoria y verdad, hemos sembrado historia y coraje y cultura para defender la memoria, la verdad y la justicia. Entramos por esa puerta con más del 50% de los trabajadores que tenían trabajo, no de todos, de los que tenían precarizados totalmente. Y hemos descendido considerablemente los índices de precarización. Falta más, mucho más. Pero tienen que ayudarnos los sindicatos, los trabajadores, las organizaciones, la sociedad empoderada. Entramos a esa casa de gobierno donde no había convenios colectivos ni consejos del salario mínimo vital y móvil, donde había más del 40% de los jubilados con una mínima de 200 los que estaban jubilados, y salimos con convenciones colectivas. Ya voy a hablar de ese tema, quédate tranquila. Ya voy a hablar de ese tema. Entramos y salimos con un salario que supera a los 2.200, el salario más importante mínimo vital y móvil de América Latina. Lo midan contra lo que lo quieran medir, contra dólares, contra inflación, paridad de poder adquisitivo. Salimos con el 97% de nuestros viejos y viejas cubiertas por el sistema previsional y garantizada la movilidad jubilatoria. Entramos sin ninguna cobertura para aquellos que no tenían trabajo o estaban precarizados, y salimos con el derecho, no el programa o el plan social, el derecho de la UH, que significa que mientras no se consigue trabajo, el Estado tiene que estar presente para que los pibes vayan al colegio, tengan educación y tengan salud, que no tienen la culpa de lo que le pasó a los padres o de lo que le hicieron a los padres. Entramos a esa casa de gobierno a punto de perder las únicas 2 órbitas satelitales que tenía nuestro país, porque hasta el espacio aéreo había sido privatizado. Néstor, a través de un decreto, sacó del medio esto y volvió a recuperar para el patrimonio de los argentinos el dominio espacial. Pero no nos conformamos, porque si no ocupábamos las órbitas las perdíamos. Una de ellas era solicitada por Inglaterra
Entramos en esas condiciones y nos vamos con 2 satélites en sus órbitas, hechos por argentinos, por el INVAP, científicos argentinos, proyecto argentino, trabajo argentino, satélites argentinos. Entramos con un déficit energético muy fuerte, pero que estaba escondido. ¿Saben por qué? Porque no había actividad económica, no se había hecho ninguna obra importante. La última obra que se había hecho era ya por el 98, pero no se notaban. ¿Saben por qué no se notaban? Primero, porque no había fábricas abiertas. Segundo, porque ustedes en sus casas, los que tenían casas, no tenían nada que enchufar. Ahora tienen que enchufar un lavarropas nuevo, una heladera, un plasma, un aire acondicionado. Por eso había superávit energético. Falso. Fue necesario construir miles y miles de megavatios para dar abasto al proceso de reindustrialización más importante, porque entramos sin industrias y salimos con un país con industrias en marcha, dándole trabajo a millones y millones de argentinos. Entramos a esa casa de gobierno, a esa casa rosada, con científicos que no creían en nada ni en nadie, con científicos que se habían ido del país, porque este país, que desde la Universidad Nacional Pública y Gratuita les había dado tantas oportunidades a tantos argentinos, no les daba trabajo. Hay que saludar a todos y a todas. Y hoy nos vamos con más de 1000 científicos y científicas que han retornado al país, con un Ministerio de Ciencia y Tecnología y con la inversión en ciencia y tecnología, en salarios, en laboratorios y también en eventos tecnológicos más importantes que se recuerde en toda la historia de la Argentina. Entramos en un país donde los últimos museos o espacios culturales se habían hecho hacía décadas. Es más, recuerdo que había habido un gran proyecto cultural en lo que terminó siendo un hermoso shopping. Nosotros, en cambio, realizamos y llevamos a cabo la inversión en infraestructura cultural, pero además inversión cultural que no es solamente en museos o en edificios como el Centro Cultural Kirchner o el Museo del Centenario, el Museo del Bicentenario o el Museo de la Lengua y la Palabra, la reparación del Museo de Bellas Artes, no. La inversión, ya vamos, son muchas cosas. La inversión, y como no es cadena nacional, no van a poder decir nada. Así que... Entonces, y nos vamos con una inversión que ha permitido generar una industria de contenidos y series a través del VACUA y de numerosos programas que nos ha permitido que nuestros artistas por primera vez conquisten premios internacionales sin precedentes. Más de 200 películas argentinas financiadas por el Inca, el Estado, como nunca antes se había hecho. Trabajo para los actores, trabajo para los utileros, para los cámaras, para los cableros y también exportación. Nos vamos en un país donde teníamos que importar software y ahora estamos exportando software. Entramos en un país donde no había aviones y miren, si podemos dar cuenta de que no había aviones ni aerolínea de bandera, somos nosotros, los de la Argentina profunda y lejana, que para lo que ustedes es el bondi, para nosotros es el avión. Y si no eras un destino turístico rentable, no llegaba nadie. Con reducción de vuelos, con impacto también en el turismo. Y aquí está
esta nueva Aerolíneas Argentina, modelo en el mundo que hemos recuperado y que hoy lo reconoce la propia competencia privada, es de gran excelencia, mejor, pero que además, a diferencia de los privados, va a todas las provincias argentinas, a las 23, a las que son turísticas y a las que no son turísticas. Porque el concepto de un país no se puede medir con una empresa. Un país no es una empresa, un país es una nación conformada por hombres y mujeres, con diversidad, con necesidades que deben ser cubiertas, no con un criterio economicista o de balance para que cierre el balance. El balance de una empresa se cierra de una manera: pérdida o ganancia, cuánto entró y cuánto salió. El balance de un país se cierra por cuántos argentinos están adentro y cuántos quedan afuera. Por eso no es lo mismo un país que una empresa. Que nadie se confunda. Que nadie se confunda. Entramos a un país donde habíamos perdido un recurso estratégico que ningún país renuncia y pierde: el energético. Y nos tocó recuperar yacimientos petrolíferos fiscales, convertido hoy en la empresa argentina más grande y una de las 2.000 más grandes del mundo. Mañana vamos a ir a La Plata y vamos a visitar las inversiones que se están haciendo en el ITEC, que es un instituto de investigación petrolera hecho en conjunto entre YPF y el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y también vamos a visitar la modernísima planta de coque, que la va a convertir en la más importante de toda Sudamérica. Eso es nuestra YPF, sostenida y ayudada por el Estado con políticas activas, como todo el sector petrolero también privado. Porque todos ustedes saben que ha caído el precio del petróleo. Y cuando cae el precio del petróleo, si vos tenés un criterio empresario, bajás equipos y que la gente quede en la calle. Cuando vos tenés un concepto de país, sabés que tenés que mantener ese trabajo, fundamentalmente la inversión, pero fundamentalmente también que esa empresa siga funcionando para todos los argentinos hasta lograr el autoabastecimiento energético. Podría seguir enumerando, podría seguir hablando de los derechos reconocidos, de las universidades, de estas 19 nuevas universidades que permiten que nuestros chicos puedan estudiar, que no tengan que hacer como tenían que hacer no hace mucho tiempo, apenas allá por la década del 60 o del 70, jóvenes del sur o del norte venirse a Córdoba, a La Plata o a Buenos Aires o a Rosario, al litoral, para estudiar. Esto ha permitido por primera vez en la historia que los hijos de los trabajadores, como fue también en mi época, signada por el paso del peronismo en el gobierno, que hoy los hijos de los trabajadores pudieran llegar a la universidad. Lo hemos logrado porque hemos protagonizado en estos 12 años y medio el proceso de movilidad social ascendente más importante del que se tenga memoria. Nadie puede decir en estos 12 años y medio que no ha progresado un poco más de lo que era su vida por el 2001, el 2002 o el 2003. También, y finalmente, quiero decirles que hay otros derechos, tal vez que no eran reclamados o por lo menos no eran vistos por el conjunto de la sociedad, pero también le dimos cabida. Tengo el inmenso orgullo como mujer, pero como ser humano fundamentalmente, de que bajo nuestra gestión se promulgara la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, derechos
la ley de fertilización asistida acá frente a un hospital para todas esas mujeres que no podían quedar embarazadas y no podían pagar los costosos tratamientos. El honor de haber inaugurado el otro día el polo científico-tecnológico en lo que era apenas las ex bodegas Giol, donde había solamente ocupas y ratas. Ratas de 4 patas, digo. Pero fundamentalmente, si debo decir algo, después de lo que hemos vivido en los últimos días, digo que hemos hecho algo mucho más importante que todo esto y todo lo que seguramente se me olvidó enumerar. ¿Saben qué hemos hecho? Hemos empoderado al pueblo en sus derechos. La gente sabe cuáles son sus derechos. No son autoconvocados, son empoderados. En cabeza de todos y cada uno de ustedes están los derechos y son ustedes los que deberán defenderlos si alguien se atreve a querer arrebatárselos. Allí estaremos junto a ustedes defendiendo las conquistas logradas y reconociendo esta siembra de conciencia nacional, popular y democrática que hemos sembrado a lo largo y a lo ancho de la Argentina, en las mujeres, en los trabajadores, en los científicos, en los jóvenes y en todos aquellos que creen que la patria es el otro, porque la solidaridad y el prójimo sigan siendo lo más importante. Gracias, argentinos. Muchas gracias a todos por el esfuerzo, por el coraje, por la valentía, por el empeño en puesto y porque sé que nunca más van a abandonar la lucha. Gracias a todos. Los quiero mucho. Bien, las palabras de la presidenta Cristina Fernández en el cierre de este acto que acaba de encabezar en el Hospital Posadas, en el partido de Morón, con definiciones muy claras. Así repasamos imágenes de las diferentes videoconferencias que mantuvo con Paraná Entre Ríos. Veíamos antes Esteban Echeverría, también Ituzaingó, todas obras vinculadas al sector de salud pública. Decíamos con definiciones muy claras y muy fuertes. La presidenta acaba de decir que el país no se maneja con una empresa, que el balance no tiene que ver con cuánto dinero entra y cuánto dinero sale, sino con cuánta gente se cuenta adentro y con cuánta gente se cuenta fuera del país, que no es lo mismo que una empresa. Y también en el cierre, ¿no? Señalando uno de los mayores logros para ella de este gobierno, haber empoderado al pueblo, señaló que así estaremos junto a ustedes, cosechando esta siembra de conciencia nacional y popular, defendiendo los derechos ampliados, los logros alcanzados. Mientras compartimos estas imágenes en las que podemos ver a la presidenta Cristina Fernández, que bajó del escenario saludando así a los simpatizantes, a la militancia, a las personas que se han acercado para compartir este acto junto a la presidenta, el primer acto luego de las elecciones del domingo pasado. De esta manera la mandataria retoma su agenda. También la presidenta hizo un raconto de varias cuestiones, cómo recibió este gobierno cuando asumió el 2003, el 25 de mayo, Néstor Kirchner, algunas cifras de desempleo, de salud, de educación y cómo está terminando este ciclo en el año 2015, también compartiendo algunas cifras. Nosotros no vamos a hacer lo que nos han hecho, dijo la presidenta Cristina Fernández. Velará también porque se respeten los derechos de los 42 millones de argentinos y dejó en claro que su deseo es que al país le vaya bien. Queremos que al país le vaya bien. No somos del ejército, del tanto peor, tanto mejor, sostuvo la mandataria. Algunas de las palabras y definiciones que brindó en este acto en el Hospital Posadas. Final para esta edición. Gracias como siempre por acompañarnos. Hasta luego.